Aló, bienvenidos a Real Biopolítica. Hoy vamos a hablar sobre las extrañas figurillas en una ofrenda ceremonial de la cultura Wari. ¿Por qué hablamos de esto? Esto tiene que ver con la Real Biopolítica, tiene que ver con la forma como la política ha dirigido la vida de las personas. La vida biológica, la vida espiritual, todo eso. ¿Qué ha sucedido? Han encontrado un hallazgo en la esquina sureste de la plaza principal del complejo arqueológico de Piquillapta. Dicen que es una ofrenda cuando se abandonó esta ciudad de Piquillapta hace más de 1000 años. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Muy sencillo. ¿Cuántos años tenemos de república? 200 años de república. Bueno, significa que las entidades políticas no duran mucho y siempre son reemplazadas por otro tipo de entidades políticas. Y quizás eso esté pasando ahora, con lo que estamos viviendo en la actualidad. Tenemos a Soros financiando IDL, IDL siendo fundado por el tal Márquez Calvo, que es el esposo del actual ministro de Educación. O sea, toda una argolla ONGero Caviar, la cúpula ONGero Caviar, que está poco a poco desmontando el Estado y dejando a sus ciudadanos indefensos mientras sus ciudadanos aplauden. ¿Mm? Pero ¿qué pasó aquí? En Huari, Piquillapta era una cabecera de región. Cuando se dio la gran catástrofe, se dio una gran catástrofe aquí en Perú, en el mundo, sobre todo en la parte del Pacífico. Dinastías enteras en China desaparecieron, fueron suplantadas por otras. Los Cahuachi, o sea, los Nazca, tuvieron que abandonar sus ciudades, que terminaron en ruinas. Los Mochicas tuvieron que abandonar sus pirámides, tuvieron que refugiarse río adentro. Un día vamos a hablar sobre una cerámica mochica del tiempo de la decadencia para que tú puedas compararlo con la decadencia actual. Es real biopolítica. Cuando todo esto pasa, los huancas quedan reducidos a unos cuantos cientos. Cuando todo esto pasa, aparece en la zona de Huari, en la zona de Ayacucho, de Andahuaylas. En esa zona aparecen andenes, aparecen antiguos pueblos de ese tiempo que comienzan poco a poco a prosperar, mientras todo el mundo andino restante está en el caos, está en la decadencia, mientras ya no quedaba casi nada de gente, todo estaba abandonado, en ruinas. Esta gente estaba prosperando en Ayacucho, en las fallas tectónicas de Andahuaylas. Andahuaylas es una meseta enorme, rodeada por ríos, y esa meseta tiene abismos verdes. Son cauces sin río, son fallas tectónicas, está lleno de eso Andahuaylas. Y es muy sencillo que en esas fallas tectónicas, que siempre están húmedas, pues lo mismo que está hondo, es como que tú cavas en tu jardín un hueco y le echas agua. Vas a darte cuenta que la humedad se mantiene ahí. Mientras que el agua que está en la superficie, en la parte alta, la humedad se desvanece. Imagínate estas enormes fallas tectónicas. Ahora te das cuenta, ¿no? Enormes fallas tectónicas que almacenan tanta humedad. Imagínate andenes ahí y alimento ahí. ¿Cuánto alimento? ¿Cuánta gente está creciendo ahí? Bastante. Y esa es la gente que terminó repoblando el mundo antiguo cuando se dio la gran catástrofe. La gran catástrofe que acabó con los primeros reinos señoriales que aparecieron una vez que Chavín desaparece y cumpliendo, claro, está su finalidad de emerger la civilización. Estos primeros reinos desaparecen y los Wari comienzan a prosperar. Crean una tecnología de andenes. Su ciudad comienza a crecer. La ciudad de Huamanga está encima de la ciudad de los Wari. Los Wari son los dueños, los reyes del segundo imperio. El imperio de la luna, el imperio de los emperadores plateados. Después viene el tercer imperio de los incas, el imperio de los emperadores dorados, del sol. Pero esto pasó durante el segundo imperio, a finales del segundo imperio. Viene el segundo imperio, vienen los Wari comienzan a crear ciudades como Piquillapta, que son cabeceras de región. ¿Por qué crean estas ciudades los Wari? Porque ya no había ciudades. Las ciudades existentes habían sido abandonadas, habían sido este, llevadas a ruinas. Ya eran ruinas cuando los Wari llegan. Los Wari no conquistan nada, no había nada que conquistar. Nada que conquistar. Y esas ciudades que habían dejado los antiguos reinos, los antiguos pobladores de los reinos,
ya estaban en ruinas, ya no se pueden reconstruir otra vez. Cuesta mucho trabajo reconstruir otra vez. Es mejor comprarte un celular nuevo que reparar el viejo, ¿no es así? Igual pasa con las ciudades de este tiempo. Reconstruir la ciudad, si ya no están los habitantes antiguos, mejor hagamos una ciudad al estilo Wari. Y así empezaron a hacer obras de construcción de ciudades cabeceras de región. Una de esas ciudades cabeceras de región es Piquillapta, que está justamente bien cerca al Cusco. Antes de que apareciera el Cusco de los incas, antes de eso, aparece Piquillapta, bien cerca. La parte del Cusco de los incas solamente eran aldeas de antiguos pueblos, maras, lares, lacres, locres que se llamaban, según lo que nos explica Nicolás Barcárcel en su libro de 1921, del Ayo del Imperio, donde habla de los ayos imperiales, los 12 ayos, las 12 casas imperiales, cuyos apellidos siguen existiendo hasta la fecha. ¿Ok? Entonces, esto es Piquillapta. Piquillapta, una ciudad antigua del segundo de los imperios. La ciudad empieza a crecer, comienza a absorber los recursos del exterior, de sus alrededores, comienza poco a poco a centralizarse y las ciudades Wari comienzan a prosperar. Prosperan las ciudades Wari porque los Wari hacen ciudades hasta en el norte del país. Hacen ciudades en Cajamarquilla, hacen esas ciudades en Piquillapta, que justamente es la frontera con los tiahuanacos, que es otra civilización que también aparece en esta situación. Entonces ven una ofrenda del abandono de la ciudad se daba hace más de 1000 años. Pero ¿qué pasó? Estaban floreciendo y de un momento a otro abandonan sus ciudades. Las ciudades colapsan porque adquieren bastante peso, pesan bastante. Y cuando pesan bastante y no hay nada que los soporte, simplemente se desploman en sí mismas. Esa es la historia de los antiguos imperios. Quizás sea la historia de los actuales y últimos imperios, antes de la dictadura global. Entonces las ciudades de Wari, poco a poco comienzan a desplomarse. Y en vez de estas grandes ciudades que habían creado los Wari para centralizar todos los recursos de alrededor, empiezan a formarse aldeas o ciudades medianas, villas. En vez de estas ciudades aparecen villas. Después algunas villas desaparecen y en su lugar aparecen aldeas. Por eso fue fácil para los incas expandirse, porque la estructura de las grandes ciudades, Wari, fue desplomada por villas y después por aldeas. Algunas villas han existido hasta la fecha, hasta la época de la conquista. Se volvieron corregimientos. Y algunas aldeas se volvieron comunas, distritos. No todas las villas fueron desplomadas también, porque a la vez que se desplomaban las grandes ciudades Wari, porque todas fueron desplomadas, a la vez que eso pasaba, aparecían en su lugar alrededor villas, y algunas villas también se terminaban desplomando, y en su lugar aparecían aldeas, o comunas, como distritos, más o menos. Ese es el origen de los actuales distritos y provincias del Perú. Justamente se origina en la época del Segundo Imperio, a la caída del Segundo Imperio. Si el Segundo Imperio no hubiera caído, no tendríamos ahorita estas limitaciones territoriales, que fueron hechas justamente en base a esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Los Wari comienzan a hacer sus aldeas, pero sus ciudades, las ciudades se desploman, y hay un tema acá. Los Wari parecen una casta, así como los incas, otra casta. Y los tiahuanacos eran otra casta, una casta que hablaba puquina. Había otra sociedad es como el Perú de arriba y el Perú de abajo, ¿no? Los Wari de arriba, los Wari de abajo, ¿no? Que eran collas, eran pueblos collas. Estos pueblos collas son los del famoso Coyique, ¿ya? Viene de ahí, ¿no? Los Coyi. Hay varios pueblos collas en Guaral, en varios sitios de los Haru son collas. Los Haru que están en Yauyos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Es muy probable que ellos sean el pueblo, que lo que se llamaba el pueblo llano, sea esta etnia. Y los Wari y los tiahuanacos, o puquinas, fueran la etnia dominante. Es lo más probable. Y justamente cuando estos pueblos comienzan a crecer demográficamente, mientras todo el mundo andino está en caos, los Wari, las etnias dominantes Wari, hayan mandado collas
a todas las zonas para poblarlas. Es ahí donde se modifica otra vez la estructura genética. Pero aún así quedaban supervivientes de la catástrofe, que imprimen también su sello. Es por eso que el Muchik sigue hasta hoy día. La antigua lengua sigue hasta hoy día, a pesar de la catástrofe de las pirámides mochicas. Entonces, esto es lo que ha pasado aquí. Y estos collas, parece que se extendieron bastante. De tal manera que cuando los Wari caen, los collas aparecen siendo estos aldeanos, estos sujetos de las villas, de las aldeas. Y la élite Wari no sabemos qué pasó con ellos. Se han descubierto los ataúdes, los templos, los sepulcros de las élites Waris. Del estudio genético todavía no sabemos, pero sería bueno conocer el estudio genético de estas élites para saber qué está pasando. No vaya a ser que sea una élite foránea. Los incas son una élite foránea, vienen de los Andes bolivianos, no son netamente de la zona de Cusco, tal como sus leyendas los dicen, vienen de los Andes bolivianos, o del lago Titicaca, como ellos dicen en sus leyendas. Entonces, cuando se da el desplome, aparecen estas élites puquinas, lo que quedaba de esto, y migran hacia el sur, hacia el norte, y llegan al Cusco. Es por eso que los incas no hablaban quechua, los incas hablaban puquina, el idioma de los reyes tehuanacotas, de las épocas del segundo imperio Wari. Ellos hablaban eso, y por eso se coronaron como casta por encima de los demás pueblos que vivían alrededor de ellos. Y, y bueno, y ahí es donde surge otra vez el tercer imperio. Y justamente el Cusco está muy cerca de Piquillapta. ¿Por qué? Porque está justamente cerca a la selva y cerca a la zona de los Andes, bolivianos, de la meseta del Collao. Después aparecen los aymaras, los reinos aymaras. Eran como 10 reinos aymaras que están en la meseta del Collao, están más al sur de la meseta del Collao por el río Potosí, por todas esas zonas, por la laguna de Popó, este, el lago de abajo, en el sur hay un lago también, las salitreras, ahí aparecen también reinos, y en el norte aparecen los canas y canchis, reinos collas, justamente en la frontera de Piquillapta. O sea, en verdad fue una invasión de los aymaras, los aymaras eran un grupo aparte y invadieron, o eran collas, o los aymaras eran un grupo aparte, invadieron el lugar y desplazaron a parte de los collas, y otra parte se quedó a vivir con ellos, y ahí se crean los reinos aymaras. Entonces, esto nos da a entender lo siguiente, ¿no? Esta ciudad del Segundo Imperio fue abandonada, pero se hizo una ofrenda antes del abandono, y aparecen figurillas de hombres guerreros con lanza y escudos, con sombreros que tienen como dos moñitos, o como cachos, ¿no? No son puntiagudos, son como dos moñitos, animales, ¿no? Y el típico tejido, un tejido que cubre parte de la ciudad, como lo que encontraban en Caral. O sea, ellos cuando abandonaban sus ciudades, lo cubrían con una especie de red o tejido, y colocaban ofrendas ahí, y abandonaban las ciudades y lo dejaban. ¿Mm? Han encontrado pumas, ídolos en forma de pumas, ¿no? Hay como juguetitos, guerreros con lanzas y escudos. Han encontrado varias cosas, han encontrado personajes zoomorfos, parecen como citos con una alforja en la mano, ¿no? También como jaguares han encontrado, pumas, pero o sea, muñequitos que parecen pumas. ¿Mm? Han encontrado guerreros con cachiporras, cachiporras, o sea, dibujitos de muñequitos de guerreros con cachiporras, guerreros con lanzas, han encontrado, estoy mostrando aquí las fotos, estoy mostrando las fotos. También han encontrado mujeres guerreras, ¿sí? Mujeres, o sea, han encontrado muñequitos de mujeres guerreras, han encontrado todo eso. Sitios donde los Wari han hecho ofrendas ceremoniales. Han encontrado, sí, hay bastantes representaciones, sobre todo de mujeres guerreras. Recuerda que los Wari eran el imperio de la luna,
la luna es femenino. O sea, daba mucho protagonismo a la mujer. La mujer aquí parece que también tenía un tema muy bélico. Hay varias representaciones de mujeres guerreras. Hay Conchas Spondylus, que en ese tiempo era valioso, venía del norte. Entonces, ¿han visto estas ofrendas ceremoniales de Wari? Eh, lo han desenterrado justamente aquí, en Piquillapta. Esto es del mes de enero. Se ha encontrado esta situación, esto en el mes de enero de este año 2019. Eh, Tiene que ver con la ofrenda, como acabo de decir. Es abandono de la ciudad. Piquillapta se desarrolló entre los años 600 y 1000 después de Cristo, lo que sería algo así como la Baja Edad Media. Los Wari pues eran de los Andes centrales, de Ayacucho. Entonces tenemos 6 ídolos pequeños, 24 piezas laminadas en platas, que representan a mujeres guerreras, 3 piezas antropomorfas, 107 piezas que representan partes de cuerpos humanos, manufacturados en conchas Spondylus. Usaban las conchas Spondylus para manufacturar estos muñequitos. En un hoyo de 70 centímetros de diámetro y 2 metros de profundidad se descubrieron dos osamentas de camellos. Esto sí esto sí es no es una manufactura artesanal, ¿no? Dos osamentas de camélidos asociadas a un evento de quema con 8 conchas Spondylus y 2 pequeñas láminas de plata elaboradas con la técnica del laminado repujado. A mayor profundidad encontraron una ofrenda ceremonial de manera circular y una lámina de metal en el centro que dividía la ofrenda. Los ídolos pequeños, o sea, estas figurillas pequeñas, separadas en dos grupos, representan dos personajes zoomorfos, dos guerreros y dos pumas. O sea, el animal que es el tótem, el guerrero y el puma que es otro tótem. Esto lo han hecho con aleaciones de cobre mediante una técnica llamada del vaciado. Uno de los guerreros tiene la cachiporra en la mano y otro una lanza en la mano derecha y un escudo en la mano izquierda. El escudo está en la mano izquierda, lanza en la mano derecha. Al pie de estas figuras hay 24 piezas laminadas en plata que representan a mujeres guerreras. Además, 3 piezas antropomorfas completas, atadas de manos y 107 piezas que representan partes de cuerpos humanos. Brazos, piernas, cabellos, dorsos. Todas están hechas con Spondylus. Con Spondylus, que es una concha que venía de las zonas cálidas. Sabes que el fenómeno del niño es, nuestro mar, perdón, es de agua caliente, es de agua fría, es mar frío. El fenómeno del niño trae el agua caliente hacia acá, pero no siempre. Justamente esas conchas son de agua caliente. Son de agua caliente. Y por eso era difícil conseguirlas. Eran muy bonitas, son muy bonitas. Y por eso cuesta bastante. Cuesta bastante. Este complejo de Piquillapta tiene como 50 hectáreas. 50 hectáreas. Está en la provincia de Quispicanchi, en el sitio de Lucre. Lucre era una de las antiguas tribus que vivían en el Cusco, que los incas expulsaron para construir su imperio, su pequeño cacicazgo, que después se convirtió en un imperio. Este Piquillapta fue un importante centro administrativo de los Wari. Eh, Representa un urbanismo planificado. Se mantuvo vigente, dicen, hasta la época de los incas, pero no se han encontrado restos que tengan que ver con el periodo incaico en Piquillapta. ¿Por qué? Porque fue abandonado. Porque las ciudades del Segundo Imperio fueron desplomadas, reemplazadas por villas, y muchas villas sobrevivieron, y las que no sobrevivieron fueron reemplazadas por aldeas. Cuando los incas entran, ya Piquillapta estaba abandonada, estaba enterrada, y crean una ciudad. Es el Cusco, una minúscula ciudad centro de su Curacazgo. Y para este tiempo, varios de los lugares que habían sido del Segundo Imperio eran aldeas, o eran villas, o eran ciudades, porque todo se había desplomado. Por eso los incas, cuando se centralizan en el Cusco, se hacen fuertes ahí, les resulta fácil dominar a los demás pueblos. Hasta los chancas, que eran guerreros, también los dominaron. Ya. Entonces, en eso, ¿no? También los dominan. Y eso fue lo que originó que los incas pudieran expandirse. Justamente
que había entidades políticas que habían sobrevivido al Segundo Imperio, pero que todavía no se habían desarrollado de forma sólida, no se habían creado imperios ahí. ¿Qué hacen los incas? Los incas los absorben. Parece que los incas tenían el conocimiento de la política, de la guerra, tenían varios conocimientos en real biopolítica. Por eso pudieron entrar ahí y aprovechar los vacíos de poder que existían por los minúsculos centros políticos que había ahí. O sea, la fragmentación que había existido una vez que desplomaron estas ciudades Wari del Segundo Imperio. Los incas pudieron crear un centro sólido y aprovechar esta fragmentación. Y así crearon una entidad redistributiva muy fuerte para poder irse también contra entidades políticas como los Chimús, los Cuixmancus, los Capsamarcas y otros reinos que habían logrado también establecerse sólidamente como imperios a la vez que los incas, o quizás antes de los incas. Ya se estaban estableciendo como imperios. Los incas habían podido absorber toda esa zona, producto del desplome del Segundo Imperio, crear otro centro político e irse contra los demás imperios que estaban formándose. Y bueno, algo tenían los incas que les dio la ventaja, a pesar de que no estaban en el centro del país, y sino que estaban en las zonas que habían existido durante el Segundo Imperio. Pudieron tomar esas zonas. ¿Todavía se conservaba la infraestructura del Segundo Imperio aquí? Quizás, quizás no, o quizás los incas lo repotenciaron para crear una estructura de poder más sólida. Y así hacer lo mismo que hicieron los Wari en su momento, y hasta mejor. Ese fue el origen del imperio de los emperadores dorados, del tercero de los imperios. Es así como surgen los imperios y al final terminan cayendo. Bueno, esto fue Radio Política. Recuerda, la verdad está a la vista. Nos vemos.